Pues ya estamos aquí de vuelta en este programa, esta tertulia de amigos. Es un placer estar con vosotros. Como siempre, mi amigo Willy López y yo nos reunimos aquí, nos sentamos un ratito para charlar delante de las cámaras y de los micrófonos y comentamos el libro de los Salmos. En esta ocasión estamos en el Salmo 107, Willy, ¿ya? Ya vamos. Vamos avanzando, Este es larguito, sí, ¿no? La verdad es que sí, teníamos que ir cambiando un poco el formato. Que una mesita, un poco de choricito, un poco de pan, oye, un chatito vino. Porque quedaría más la tertulia. Lo que pasa es que luego hablar con la boca llena es más complicado, pero quedaría como más de tertulia, ¿no? Sí, una vez Así es que quedamos como un poco serios. Sí, la verdad que un poco la postura aquí de... Porque hay cámaras, ¿eh? Si no hubiera cámaras, seguro que sería otro... Hombre, sería más. La verdad que la radio en eso ayuda más porque puede hacer uno lo que... A mí me dijeron que era bueno para bailar en la radio. Sí, ¿verdad? Porque nadie lo ve. Tengo dos pies izquierdos. ¿Cómo le titulas el Salmo 107? Pues mira, es curioso, pero si cualquiera lo lee, y les animo. Tiene 40 y tantos versículos, pero la verdad que se lee muy bien. Es un tipo, al ser poético es muy interesante porque hay un versículo, que luego lo vamos a ver, que se repite varias veces, exactamente igual, donde anima a alabar a Dios, a gozarse y a ver las maravillas de Dios, ¿no? Pero el título que le he puesto es Dios no está sordo. Aunque lo parezca para muchos, aunque muchos lo crean. Claro, para que Dios no está sordo. La verdad es que vamos a ver diferentes situaciones de las personas. Lógicamente el salmista siempre empieza con alabanza a Dios, ¿verdad? Por eso precisamente, por todo lo que va a contar después, y lo que va a contar después es simplemente como en diversas situaciones donde, a pesar de que el hombre hace lo que le da la gana y funciona como quiere, al final Dios siempre está ahí, ¿verdad? Y una de las palabras que más se repiten es la palabra clamor o clama. Claman a Dios y Dios cambia la situación y cambia la situación drásticamente, porque ahora estamos muy acostumbrados a que las situaciones mejoren, ¿verdad? Ahora si alguien habla de la guerra en Israel y tal, ¿verdad? Pues la gente piensa que ha mejorado, pero no ha cambiado. Y la realidad es que vamos a ver lo que pasa si no cae algún cohete más sobre Israel en cuanto se descuiden un poco. Oye, ayer cayó uno. ¿Verdad? Ayer cayó uno. Sí, quiero decir que eso está ahí. En el día a día. Ya se acostumbra, o sea, me imagino que a la población de Ucrania también ya se han ido acostumbrando un poco a Sí, por desgracia, sí. Las guerras son, por desgracia, así. Y ahora, pues nada más, como a los rusos se les escapan los drones, que no los controlan. Sí. Yo alucino, o sea, se les escapan y van para Finlandia, van para un sitio, van para otro. Es un poco, pero a pesar de toda esta situación, ¿verdad?, que parece caótica, con un cambio, lo que sí me alucina a mí es qué fácil es cambiar el criterio de una población. De una población a nivel prácticamente mundial, ¿verdad? Sí. Y todo es desinformación, medias verdades y llevar la información al punto. Y yo la verdad que siempre oro y le digo, Señor, que nosotros en la tertulia nunca traigamos controversia ni confusión a la gente, sino que no barramos para nuestro lado absolutamente para nada, sino simplemente que expongamos la palabra de Dios como es y que podamos ser de bendición para la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Por qué? Porque la verdad es que es bastante fácil y a mí, por ejemplo, como pastor me da mucho miedo, porque yo desde el púlpito puedo manipular a la gente. De hecho. Y de hecho hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, quiero decir, yo quiero tener cuidado. La gente tiene que tener su propio criterio y para tener su propio criterio tiene que andar en la verdad. Y la verdad es Jesús, no es lo que yo digo. Así es. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús se autoproclamó la verdad, y cuando andas en la verdad andas en luz y por lo tanto lo tienes mucho más sencillo. ¿Qué ha pasado con toda esta información última? Pero no solamente, antes con la Iglesia, con la guerra de Ucrania igual, y bueno, la guerra de Sudán está totalmente escondida. Ahí parece que no pasa nada, ¿no? Aunque está muriendo un montón de gente, y como le preguntaban el otro día a alguien en la manifestación pro Palestina, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo en el norte de Nigeria? Más de 500.000. ¿Cree que eso es un genocidio?
Y la gente todavía pensando, o sea, no. O sea, 66.000, que habría que ver si son 66.000, es un genocidio, pero estamos hablando de nigerianos, cristianos, 500.000, pero eso no es un genocidio. O sea, es curioso que si lo hace Israel es un genocidio, si lo hace el Islam no es genocidio. Entonces, a mí me digo, ¿hasta dónde se puede manipular a la gente, no? Sí, hay una gran influencia. Hablamos mucho de influencias, ¿no? Y creo que destacas claramente que nosotros como personas racionales tenemos que intentar apartar un poco esa mente racional de las cosas cuando hablamos de lo espiritual. Ya. Luego podemos hablar de política, podemos sentarnos a hablar de fútbol y bueno, y además nuestro dominio propio debería llevarnos a poder discutir o no estar de acuerdo en algo, por lo cual que no nos lleve a enfadarnos, porque es muy común. Dice, no, es como piensas diferente. Sí. Yo ya no quiero saber nada con Willy porque es que tiene ideas muy locas y no tengo nada que ver con él. Digo, ya no te adjunto. Claro, eso se llama el eco, la caja de resonancia, ¿no? La caja del eco, en la cual solo ves amplificadas tus propias ideas. Y eso es lo que está potenciando las redes sociales. Entonces, oye, juntas a gente que tiene unas ideas y solamente se escuchan y se retroalimentan entre ellos. Por lo tanto, fanatizas mucho el pensamiento de esas personas. ¿Por qué? Porque no hay discusión, porque no hay diálogo. En Estados Unidos, que este chico que mataron, Charlie Kirk, tenía sus ideas, podías estar de acuerdo con él o no, pero él lo que hacía era sentarse con un micrófono y debatir las ideas con la gente. Él quería traer a la sociedad el debate, la posibilidad de debatir las ideas. Claro. Y bueno, pues le mataron, por eso. Claro. Y algunas personas justificaban que le habían matado, diciendo incluso que es que él estaba provocando que le mataran. Digo, pero perdona, precisamente él estaba defendiendo el discutir de la forma verbal las ideas y que podamos ser amigos teniendo ideas diferentes. Pero la sociedad nos está llevando a ese extremo, ¿no? Malo, bueno. Si estás con los malos, eres malo. Dice, oye, no hay nada de este... No te hace saltar ninguna alarma decir que seas tan simplista a la hora de resumir los conflictos, los problemas de este mundo de una manera tan blanco y negro. O sea, realmente no hay cosas que te están llevando a radicalizar tu pensamiento, ¿no? Y creo que nos están radicalizando, como tú bien dices, influenciándonos, manipulándonos, para llevarnos a los extremos, porque en el divide vencerás. Claro, no, y así es como la gente y especialmente también los partidos políticos se retroalimentan, llevando un poco a la gente, y bueno, lo vemos ahora, quiero decir, yo veo influencers y hay algunas son adolescentes con 14 años que dan lecciones de maquillaje y de moda que alucinas. Digo, pues si te acabas de empezar a maquillar, o sea, que salga un maquillador, como yo contaba el otro día en la iglesia, acerca de la maquilladora que nos daba las clases a nosotros, Rosa, ¿verdad? Yo decía, es maquilladora en Radio Televisión Española, lleva años maquillando, y si se pone delante y hace un TikTok de maquillaje, yo le digo, ole. A ver, pero tú, ¿dónde vamos? Pero la gente se lo traga, o sea, es como la gente que está sedienta de que otros le diseñen su vida, en vez de diseñarla nosotros. Y luego, lógicamente, tenemos, por lo menos en España tenemos un problema muy serio, y es que no sabemos dialogar. Es verdad. Pero principalmente en los matrimonios. Los matrimonios a los que yo tengo que dar consejería no saben dialogar. Saben discutir, eso lo llevan genial, pero no saben dialogar. O sea, yo te expongo mis argumentos, te expongo mis pensamientos. Si estoy equivocado, vamos a ver si llegamos. Es como intentar convencer a un testigo de Jehová. O sea, es imposible. Ellos tienen sus argumentos, los tienen ahí puestos, así se los enseñan y no se salen de ahí. Tú puedes decir lo que quieras, da igual. Terminarás después de 2 horas de hablar con ellos por un lado, tú por otro, y no llegaréis a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque en este país estamos, y bueno, los políticos nos lo muestran cada día. Cada día, bueno. Les encanta discutir, pero no dialogan. No, porque luego al final son palabras vacías. En cosas, y luego paripés, quiero decir, ahí está la famosa ley para el ELA, que sí, está aprobada, pero no tiene fondos. Y esa gente lo necesita ya. Esa gente es degenerativa y en un par de años, bueno, primero le tienes que aprobar su expediente de ELA, que eso puede tardar un par de años. Y luego no le puedes dar dinero
para si se tiene que comprar una silla motorizada, si tiene que ampliar las puertas de su casa para poder moverse, y adaptar el baño. No le das porque no hay dinero. Entonces, ¿para qué apruebas una ley y no haces una dotación? Entonces, quiero decir, para la foto, quiero decir que parece que hay mucho dinero para repartir. Ahora, quiero decir, no ha habido... No creo, vamos, no sé si Israel se lo habrá regalado, igual sí, porque son así. Ha pagado y ha mandado un barco que ha costado más de 1 millón de euros. Claro, entonces quiero decir, un avión militar. Dinero hay, dinero hay. A la famosa chica que tuvo un accidente, ¿no?, en Tailandia y quedó... eso sus padres, y Hacienda le cobró, quería cobrar del crowdfunding. No. Él cobró 125.000 euros de impuestos porque tuvieron que recaudar más de $500.000 y el 25% de impuestos de donaciones. Sí, por eso te quedas, que creo que es un poco... te quedas un poco como diciendo, señores, ¿dónde vivimos? Porque si no hay dinero, no hay dinero, ¿vale? Pero cuando hay para unas cosas y para otras no. Pero cuando hay para unas cosas y para otras no, a mí me parece sospechoso, ¿no? Y lógicamente, si además... A palabras necias dicen que oídos sordos. Es verdad que dices que Dios no está sordo, pero claro. Cierto es que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Sí. Entonces, religiones hay muchas maneras humanas de acceder a Dios, pero realmente solo hay un camino. Sí. Entonces, a veces creemos que Dios tiene que escuchar todo lo que tengamos nosotros que decir, pensando que tenemos un teléfono rojo inmediato. Y luego a veces el problema no es lo que Dios no nos escuche, el problema es que nosotros no nos gusta lo que Él tenga que decir. Claro. Entonces se convierte en una especie de conversación de teléfono roto, ¿no? De teléfono escacharrado. Escacharrado. Yo te digo, pero no quiero saber lo que me vas a decir a cambio, ¿no? Claro. No, es un poco, yo no sé si has visto una película que para mucha gente fue un poco irreverente, Jim Carrey. Sí, lo hemos hablado aquí muchas veces, soy como Dios, ¿no? Sí. Pero la realidad es que plantea de una forma cómica, y tal vez puede ser irreverente para alguna gente, plantea una cosa muy curiosa y es un humano haciendo el papel de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene allí su ordenador con todas las peticiones que van llegando, ¿verdad? Y como no quiere trabajar porque no quiere ser Dios, le da todo que sí. ¿Qué pasa? La economía se hunde, los países se hunden, porque claro, todo el mundo es millonario. Sí. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que no oramos a Dios. O sea, queremos que Dios haga las cosas que necesitamos. O sea, no amamos a Dios, le necesitamos. Y de vez en cuando, pues entonces, que es un poco lo que el salmista está describiendo aquí, ¿verdad? De repente gente que va vagando de una ciudad a otra, que no tiene donde caerse muerto y tal, y Dios los coge, escucha su clamor y les encamina a ciudad habitable, dice, ¿no? Es el primer caso que pone, ¿verdad? Dios va a estar siempre ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Eso es. Solamente. Y que Dios tiene que contestar para ayer. Sí, claro. Automáticamente. O sea, nosotros pasamos de él. Y eso, ¿cuál es el gran problema? El gran problema no es que lo haga la gente que no tiene unas creencias muy claras. El problema es que se hace también en la iglesia. O sea, nosotros necesitamos a Dios y como te necesito porque ahora estoy pasando por un problema difícil, pues entonces voy. Y esa gente que nunca viene al culto de oración, que nunca viene a las vigilias, de repente viene absolutamente a todo. Incluso te dice, pastor, debiéramos poner un día de ayuno. Por la iglesia. No, porque tengo un problema y hay que resolverlo. No, a mí la iglesia no me preocupa tanto. Recuerda en el 2020, cuando la pandemia, cómo se llenaron las iglesias. En muchos países más occidentales, quizás en Estados Unidos, hubo un avivamiento gigantesco. Me gustaría saber dónde están todas esas personas, ¿no? Claro. Cómo están esas iglesias que recibieron tantísimas personas necesitadas, ¿no? Somos así. O sea, yo y luego yo. Claro. Primero yo y luego yo. Entonces, cuando yo tengo un problema y una necesidad, acudo a quien haga falta. Y si este Dios no me ayuda, me voy a otro Dios. Claro. O sea, había una película famosa aquella de la momia, que uno de los personajes
tenía como una estrella de David, tenía una cruz, tenía una luna. Entonces iba hablando, rezando a todos los dioses, ¿no? Sí, sí. Y ya cuando llega y reza en hebreo, la momia es el idioma de los esclavos, ¿no? Entonces, somos así, Señor, sí. Óreme, que he quedado ahora después con otro pastor que también va a orar por mí, a ver si alguno de los pastores me dice lo que quiero escuchar. O me acierta, ¿no? O me acierta con la oración. Para acertarme me tiene que decir lo que yo quiero, es decir... Se ve que Dios escucha más a unos que a otros. Claro. O sea, que se ve que Dios te escucha más a ti. Los pastores tenemos línea directa. Sí, y algún pastor más que otro. Sí. Bueno, sí, claro, si luego es famoso y tiene una iglesia grande y eso, pues tiene más opciones a que Dios le escuche. Qué infantil, ¿no? Yo creo que somos tan infantiles, ¿no? Somos tan naif en ese aspecto de pensar primero que somos el centro del universo, que todo gira en torno a nosotros. Segundo, en pensar que Dios está ahí esperando, no tiene otra cosa que hacer que estar atento a nuestra voz. Para el mismo momento en el que nosotros oramos, Él va a responder y nos va a dar lo que nosotros queremos. Claro. Ni siquiera lo que nosotros necesitamos, porque muchas veces no es lo mismo. A veces necesitamos precisamente esa disciplina. A veces el trato de Dios en nuestra vida, que nos hace pasar por dificultades, es lo realmente necesario. A veces esas dificultades son las consecuencias de nuestros actos. Oye, a veces pues es las consecuencias de los actos de otros. Claro. O sea, tenemos que estar preparados para recibir de Dios lo bueno y lo malo, como decía Job, ¿no? Dice, recibir lo bueno, de Dios lo bueno y no lo malo, ¿no? Sí, no, quiero decir, el problema, claro, por eso Job es tan venerado, ¿no? Quiero decir, porque realmente decir una frase como esa después de ser millonario, claro, si eres pobre no te cuesta tanto, ¿no? Porque ya estás acostumbrado. Pero siendo millonario, teniendo absolutamente todo, de repente quedarte sin nada y seguir declarando que Dios sabe, o sea, Dios está al control y recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo, pues no, recibiremos todo. Pero normalmente Dios no nos manda nada malo. O sea, ese bulo, esa leyenda urbana no existe. Es decir, normalmente nosotros tenemos una capacidad increíble para generar situaciones donde nos vienen las cosas mal. Pero increíble. Entonces, quiero decir, pum, bebemos, pum, cogemos el coche. Uy, ¿cómo me han multado, me han quitado puntos del carnet? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido Dios que no me has cuidado? No, perdona. Vamos mintiendo, vamos diciendo cosas que no son exactamente la verdad. No, jefe, es que me he dormido. Oye, no sé, fíjate, me han echado, Señor. ¿Cómo has permitido que me hayan echado? Hombre, porque llevas mintiendo 14 veces diciendo que te has dormido. O que se ha roto el metro, o que se te ha pinchado la rueda del coche. Es decir, nosotros metemos la pata y queremos que Dios resuelva, que es un poco lo que el salmista está narrando también en el Salmo 107, ¿verdad? Dice, lejos de Dios, y Dios les dijo, bueno, pues ahora, ¿queréis aprender? Sí, pues vais a aprender a base de trabajo. Y no les castigó, simplemente lo que Dios les dijo, voy a demostraros cómo en realidad queréis las cosas fáciles, queréis que las cosas... hacer lo que os da la gana y que todo luego salga bien, sin daros cuenta que no. O sea, que todo tiene una causa, tiene un efecto. Y os tenéis que acostumbrar a eso. Si tú mientes, lo que te vas a encontrar que los demás no confíen en ti o que te mientan también, ¿verdad? Si tú vas por delante con la verdad, pues puede ser una cosa, en el momento puede ser un choque muy fuerte, pero eso queda y tú siempre con la verdad, siempre decimos verdad, tú siempre con la verdad por delante. Pero la realidad es que he salido del trabajo, me he quedado con los compañeros de trabajo una caña, 2 cañas, 3 cañas, 4 cañas. Llego a casa, no he llamado porque se me ha pasado, porque lo estaba pasando muy bien. Voy para casa, voy llegando. ¿Vas doblado ya? ¿Llegas doblado? Puedes ir bien, o igual vas un poco cocido, pero puedes ir bien, pero entras a casa, ¿qué te ha pasado? ¿Que llegas tarde y tal? No, mucho trabajo en la oficina. La mujer llama a la mujer de otro compañero, le dice, no, que han estado tomándose unas cañas. Si es que no hay nada oculto, dice la Biblia, que no salga a la luz.
Aquí nosotros coloquialmente decimos la mentira tiene las patas muy cortas. Muy cortas. Nos han criado en esa cultura católica del cielo y el infierno, ¿no? De si haces cosas bien vas al cielo, si haces cosas mal vas al infierno. Yo últimamente estoy pensando mucho en la bendición y la maldición. Ya. Porque hay mucha controversia, ¿no? En el mensaje de la salvación y tal. Y una vez que tú eres salvo, ya está bien, ya tienes salvación. No digo que no se pierda, no estoy hablando en el debate de eso, pero estoy hablando de la bendición y la maldición. Hacer algo que te bendice, lo haces. Si no te bendice, ¿para qué lo haces? Ya. ¿No? Creo que muchas veces, cuando hablo con los jóvenes, no, un tatuaje digo, no vas a ir al infierno por hacer tu tatuaje. Pero, ¿te bendice? ¿Es una vanidad? ¿Es por tu ego? ¿Es para chulear? ¿Es para seguir las corrientes de este mundo? ¿Para qué lo haces? Si no te bendice, no lo hagas. O si te maldice o te hace mal, no lo hagas. No se trata tanto del absolutismo de no, es que vas a ir al infierno, porque nos han criado un poco en eso, ¿no? Sí, claro. En la música rock vas a ir al infierno, la batería en la iglesia, luego de repente vamos modernizándonos. Claro. Y digo, pero si no se trata de transmitir un mensaje absolutista de si la Biblia dice que puedes entrar al cielo sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna. Si el problema no es solo eso, digo, pero hace falta llegar al cielo sin un ojo, una pierna o sin un brazo. O sea, claro. Yo creo que tenemos que transmitir el mensaje de que cuando decimos las cosas es por el bien de las personas. Dice, oye, esto no te conviene, no necesitas. Y a veces decimos, no, es que no viene al infierno por... No, pero ¿qué necesidad tienes exponerte al peligro? Entonces yo creo que aquí también, cuando clamamos a Dios y Dios nos dice las cosas, no las dice porque nos quiera castigar o porque nos quiera... No, porque quiere nuestro bien, ¿no? Claro. No, es que funciona así, Dani. Es decir, yo siempre le digo a la gente, digo, a ver, la gente, ¿por qué se hace un piercing? ¿Por qué se hace un tatuaje? ¿Por qué los chicos visten de cierta manera o las chicas visten de cierta manera? No es un problema de lo que hacen. Para mí siempre la cuestión es ¿para qué lo haces? Eso es. Es decir, si tú te llevas un top y una faldita corta y tal, ¿por qué lo haces? Entonces, ese es el tema. Entonces, tú lo tienes que saber. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a juzgar, ni te voy a mandar al infierno ni nada, pero simplemente ¿para qué lo haces? ¿Qué lo haces? ¿Para que te miren? ¿Para agradar? Entonces, quiere decir, cuando tengas 70 años, ¿seguirás poniéndote la faldita corta y el top? O... Sí, ¿cómo vas a alcanzar? ¿Cómo vas a...? Es decir, o entonces, quiero decir, lo que vas a hacer es dejarte llevar porque ya a los 70 años nadie me va a mirar. Y como nadie me va a mirar, la vida no tiene sentido. Ya no voy a ser popular. Entonces, quiero decir, esto, y pasa lo mismo en los institutos, pasa con los jóvenes, pero pasa lo mismo con los adultos, con nosotros, con los mayores. ¿Para qué hacemos las cosas? Claro. Es decir... No, fulanito ha comprado un coche, un cochazo, pues yo uno más grande. ¿Para qué? Para que sepan que soy un triunfador. Pero si tú tienes que saber si eres un triunfador, si luego llegas a casa y te hundes y no valgo para nada, soy un mediocre, no sé qué voy a hacer, nunca llego a nada, ese es tu discurso interno que tienes, ¿para qué luego te tiras el rollo? Entonces el gran problema es ¿para qué? Las guerras son una desgracia en sí. La violencia en general es una desgracia en sí. Pero ¿para qué ocurre? Ese es el gran problema. Y ese es donde tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Para qué lo hago? Aquí el salmista está desarrollando, por ejemplo, habla de los navegantes, ¿no? Que bajan con sus barcos y, ¿verdad? Y casi todos, yo cuando leo este salmo me acordé inmediatamente del Titanic, ¿verdad? El barco insumergible. Este barco no se puede hundir, no hay nadie que lo hunda. Viaje inaugural, hasta ahí llegó. Entonces, bueno, ahora ha tenido un buen beneficio, pues, especialmente para documentales y cosas posteriores, ¿verdad? Que hay gente que se ha forrado buscando el Titanic. Pero, es decir, y Dios lo que dice es, a ver, de repente el mar se levantan las olas, se pone temporal, ¿y qué hacéis? No sois capaces de hacer nada. Empezáis a temblar y dice, y toda vuestra ciencia, que lo que quiere decir vuestro conocimiento del mar, no sirve absolutamente para nada frente a los temporales y a las olas que se levantan. Dice, pero de repente clamáis a Dios,
Dios trae bonanza, Dios aplaca las olas y os lleva al puerto donde deseabais llegar. Siempre es la misma historia. Ahora, ¿por qué al hombre nos gusta tanto jugar a ser Dios? Y ahora lo vemos con genéticas, con intentar ver cómo nos inventamos los orígenes de este universo y de esta tierra, que nos lo inventamos, lo siento, así, o sea, cualquier cosa que encuentren, cualquier hueso que encuentren, de ahí le sacan una historia que es impresionante. O sea, yo creo que ni C.S. Lewis, ni J. Rowling, ni nada, ni Tolkien serían capaces de sacar una historia como la que sacan los científicos después de encontrar un hueso. O sea, esto es así, vivía así, comía así, estos eran sus enemigos, estas eran sus presas. Digo, señores míos, si resulta que hace 20 días que hubo un asesinato, con todos los medios que tienen ahora, no son capaces de saber qué ha pasado, y vosotros hace 62 millones de años sois capaces de eso. Nos gusta saber, pero nos gusta en todo, ¿verdad? En todo, es decir, y por desgracia nos hemos creído que somos los dueños de la vida y la muerte. De ahí viene la violencia, de ahí vienen las guerras. O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y no en la lengua está el poder de la vida y la muerte, en nosotros está el poder de la vida y la muerte. Yo me imagino, después de ver la famosa Vuelta a España de este año, el ganador, el danés, ¿verdad?, tendrá su maillot rojo allí, después de un año trabajando, sacrificándose, no estando con la familia, entrenando a lo bestia, diciendo, oye, ¿esto qué he ganado? O sea, no he ganado nada porque a alguien se le ha antojado hacer polvo mi trabajo y no respetarlo. Pero nos da igual porque teníamos que demostrar que somos los mejores, ¿no? Si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿los mejores para qué? Depende de la... Sí, por eso. Si eres lo mejor para lo malo. Curiosamente hoy salía la noticia que el líder de Hezbollah, que recordemos que es un movimiento terrorista, no es un presidente ni es un político legítimo, ha felicitado a España diciendo a los países árabes, oye, mirad a España que bien se porta con Palestina. Sí. Diciendo a los países árabes nadie acoge refugiados, nadie manda ayuda humanitaria a Palestina, y mira España que bien se porta con sus manifestaciones violentas y con sus flotillas ridículas. Bueno, el caso es que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de Dios cuando las cosas no van mal. Es un recurso que Dios ha utilizado también con Israel, poniéndole en aprietos porque dice, oye, me habéis dado la espalda. Claro, pensemos también que Israel ha sido escogido y Dios no ha permitido que se olvide del Señor, por las buenas o por las malas. Nosotros quizás no hemos sido como pueblo, sí, como personas individuales hemos sido llamados y apartados para Dios, y Dios nos cela, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero Occidente, el mundo, no tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces vemos que los valores basados en la Biblia, los valores llamados judeocristianos en Occidente se están perdiendo en base a un cambio, una transición a unos nuevos valores. Veamos este nuevo mundo, la nueva realidad, la posverdad, no sé cómo llamarlo, ¿no? A la nueva generación de valores que están llegando a Europa. Por un lado el Islam, por otro lado los movimientos más de izquierdas, más radicales, con pensamientos de eso, de destruir la cultura occidental para crear algo nuevo. No sé muy bien qué es lo que quieren crear, la verdad que no lo sé. Lo que sí que creo que es que quieren barrer y destruir los valores occidentales judeocristianos de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que Dios dice, no, yo tengo un pueblo, en este caso Israel, y tengo una iglesia, que han sido los añadidos a Israel. Entonces los demás están bajo su propia suerte. Sí. Entonces, por eso digo que no nos creamos tan importantes, Estados Unidos, Europa, o sea, creemos que somos el pico el culmen de la civilización, pero en realidad Dios tiene un plan, un propósito con los suyos. Y entonces aquí está escribiendo el trato de Dios con los suyos. Dice, oye,
te llevé aquí, te puse en peligro, te puse tal, ¿para qué? Miraras, levantar la cabeza. Levanté las olas, ¿para qué? Para que no te olvides quién soy. Porque Dios tiene un plan para los suyos y el resto del mundo puede sumarse a ese plan o no. Pero Dios sigue adelante con su plan. Claro, no, el resto del mundo no. Realmente Dios dice la forma de que yo esté con vosotros es a través de la iglesia. Eso es. Que es lo que he injertado en el olivo. El olivo es el pueblo de Israel, ese está ahí ya, y Dios va a trabajarlo, como todo el mundo sabe, que es de campo, todo el mundo sabe cómo hay que trabajar los olivos. Los olivos tienen mucha tendencia a echar chupones desde las raíces. Todos los chupones lo que van a hacer es quitarle fruto al árbol, por lo tanto hay que quitarlos. Hay que ramarlos, hay que hacer cosas. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Dios. El que quiera unirse a ese olivo tiene que ser a través de la iglesia. O sea, los países como tal no tienen nada que hacer. Da igual... Ni las culturas, ni las civilizaciones. No. Y además quiero decir que yo, lo que tú decías antes, estaba pensando, me estaba alucinando, ¿verdad?, de que la única persona que sigue retenida en Israel, ¿verdad?, es una profesora de yoga que mordió a la enfermera que le iba a tratar, ¿verdad? Que le iba a examinar, ¿verdad? Profesora de yoga mordiendo a una persona. A mí esto... sí, hay algo ahí que no... Me cuesta, o sea, 2 más 2, 5, no. Es decir, hay algo falló. La meditación, el nirvana, no sé qué falló. Pero me resultaba... porque leí la noticia y me resultó curioso. Nos parece graciosa la noticia, pero no nos alegramos de que esté detenida. Ni que esté detenida, ni que mordiera a la enfermera, ni nada. Sino el contraste de alguien que practica yoga, supuestamente paz, tranquilidad, y resulta que se te va la olla. Los papeles, sí, se te va la olla, ¿no? Porque es que por lo visto las torturas eran tan insoportables porque les pusieron el aire acondicionado bajito y les daban agua de grifo. Entonces son torturas muy insoportables que les llevaron a un estrés y a una situación... Y le hicieron descargar la ayuda humanitaria que llevaban. Sí. Los 2 botecitos de paracetamol, ¿no?, que había en el barquito. Ay, bueno, volvemos a lo de antes. Sí. O sea... aquí se debate mucho, no, que es que los judíos no van a ser salvos porque si no creen en Jesús. Digo, es que vuelvo a lo de antes, no se trata de ir al cielo o al infierno, que también, pero se trata de bendición o maldición. Dios le dice a Abraham, bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones. Eso, en ti ¿cómo van a ser benditas todas las naciones? Jesús, el Mesías, no hay otra. Él es la causa de la bendición o a las naciones, a los gentiles, que somos nosotros. Las naciones en hebreo es Goyim, que son las naciones, que son los gentiles, ¿vale? Es la palabra que se usa para las naciones. Nosotros somos las naciones, que por gracias a Jesús, que viene de Abraham, porque dice que la salvación viene de los judíos, podemos ser injertados en ese olivo, en el cual somos benditos porque Dios nos bendice y nosotros bendecimos a Israel. Entonces, aquí no hablamos de cielo e infierno de formas absolutistas, hablamos de bendición o maldición. O sea, el que bendiga a Israel, Dios va a ser agradecido porque Israel sigue siendo su pueblo. Es algo que los cristianos no entienden y muchos no quieren aceptar. Israel, hayan creído o no en el Mesías, sigue siendo pueblo de Dios. Nosotros, que hemos creído en el Mesías, somos pueblo adquirido, pueblo comprado. Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesús. Entonces, pero el pueblo natural es Israel. Y ahí permanecen las promesas, permanece un plan de Dios, que veremos cómo acaba la historia. Pero dejemos de hablar en términos absolutos de no, es que van a ir al infierno si no creen en Jesús. Pero ¿sabrás tú quién va y quién no va al infierno? O sea, y si Dios... ellos abren su corazón o si creen o no creen en Jesús. O sea, ¿por qué somos tan simplistas, Willy? Claro. No, porque nos gusta como tener razón. Es decir, el pueblo de Israel se ha desviado todo. No vamos a contar todas las historias, sí, claro. Todo eso, pero Dios, para mí, el pueblo de Israel sigue siendo el reloj de Dios para la humanidad. Sí. En términos de salvación, sigue siendo el único olivo. El único olivo. Y entonces, ya te digo, ahí... Dios en su misericordia dijo, voy a injertar otra nueva rama, que es la iglesia, ¿verdad? Pero el árbol es ello. Entonces, ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios para que Israel conozca al Mesías? No lo sé.
Bueno, pues quizás no lo sé, quiero decir, nosotros no lo estamos haciendo muy bien. Se les pasó el primer tren, sí. Pero no sé, quiero decir, Dios siempre va a estar ahí y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Fíjate, Pablo reflexiona en la Biblia, dice gracias a que Israel ha rechazado al Mesías de manera oficial, los gentiles podemos encontrar, o sea, que el rechazo de los judíos a Jesús ha sido para nuestro propio beneficio. Entonces, no vengamos a restregarles, dice Pablo, no restreguéis encima vosotros las ramas silvestres a las ramas naturales, porque si el Señor arrancó algunas para que seáis vosotros injertados, no vengáis vosotros ahora, porque también Dios puede volver a quitaros a vosotros. El injerto se puede quitar. Pero es que llevamos 2000 años restregándoselo a la cara, Willy. Claro, que ellos se van a ir al infierno porque no han creído en Jesús, y nosotros ahora somos el verdadero Israel. Pero no tiene sentido. Luego, ¿por qué? Porque si fuera por eso tampoco lo hemos hecho muy bien nosotros. No, Willy, no lo hemos hecho muy bien. No, o sea, quiero decir, las cruzadas, las masacres de los nativos americanos por parte de los protestantes en América del Norte, en el norte, en la Iglesia Católica en el sur, donde hemos llegado, es decir, las peleas ahí para conquistar Jerusalén, reconquistar, conquistar. Quiero decir, tampoco lo hemos hecho muy bien. No, muy bien, o sea, y de hecho Lutero en un momento dado, con todo eso, se tuvo que levantar y denunciar. O sea, estamos siendo mal testimonio a la gente, la Iglesia tal como la ven, ¿no? Y el propio Lutero al final de sus días acabó desparramando con los judíos, claro. Se ha despotricando y se ha utilizado sus cartas para bueno, incluso la ideología nazi, ¿no? Se le fue la Por eso olla. separemos un poco quizás el mundo, porque creemos que el mundo tiene su maquinaria, tiene sus gobiernos, y el príncipe de este mundo, que está sujeto a Dios, porque está sujeto y Cristo le ha vencido, pero tiene su influencia en el mundo. Y el mundo funciona muy bien sin, digamos, entre comillas, bien, sin Dios, para sus planes. Pero Dios tiene sus propios planes con los suyos. Entonces, claro. A veces creo que confundimos las cosas, ¿no? O sea, queremos que el mundo se rija bajo pero si el mundo ha dado la espalda a Dios, si la humanidad, mayoritariamente hablando, ha dado la espalda a Dios, por eso nos va como nos va. Claro, y ese es el gran problema que vamos a tener. Por eso el salmista sigue relatando y diciendo, vosotros creéis y yo puedo hacer que los manantiales sean un desierto, que la tierra rica sea estéril, etc. Y luego puedo hacerlo al revés. Los desiertos sean manantiales y la tierra estéril sea una tierra rica. Y dice, pero a causa de la maldad, la tierra es maldita. Fíjate. Dice el salmista, dice, a causa, o sea, yo soy puesto ahí para que la tierra os dé fruto, dice, rinde fruto, dice la versión así más antigua, ¿verdad? Dice, pero para que tengáis fruto, para que viváis, para que disfrutáis de la tierra, pero por causa de la maldad y de la tiranía, las cosas se tuercen. Es como que la sangre, ¿verdad? Que inocente, ¿no? Cuando cae en la tierra, maldice la tierra, ¿no? Sí. Por eso a veces no nos damos cuenta de la herencia que viene a nuestra tierra, nuestra vida también. La tierra representa nuestra vida, nuestros corazones también, ¿verdad? O sea, que si hacemos una lectura espiritual, ¿no? Podemos llevarlo ahí, ¿no? Y que hay una maldición, lo que hemos dicho aquí, hay bendición y hay maldición. Si, no estamos hablando de cielo y infierno otra vez, pero si tú haces lo que enfada a Dios, cosechas maldición, ¿no? Sí, no, y esta es la realidad, o sea, esto es lo que dice, o sea, yo lo he puesto todo para que funcione, pero vosotros tenéis la capacidad de estropearlo. Todo. Ya pasó con Adán y Eva, ya pasó con Caín, y así podemos ir viendo uno y otro, porque a mí una de las cosas que me gusta de la Biblia es que dice la verdad. O sea, no maquilla la situación, ¿no? Es un libro que el hombre es tal cual, Dios es tal cual, punto. Las situaciones son tal cual y no escondemos absolutamente nada. Y lo que aquí está diciendo Dios claramente es decir, yo preparé la tierra para que diera fruto, para que pudierais vivir de ella, para que estuvierais disfrutando de ella, pero vosotros la cargáis. Y eso lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo cada día. A mí ahora me alucina que con el problema palestino el cambio climático ha desaparecido. Es decir, de repente hay problemas
que suben, o el problema de la vivienda en España. Es decir, yo me quedo un poco... Bueno, precisamente se trata de eso, ¿no? Hay un poco loco. Lo llaman cortina de humo, ¿no? Realmente. Es decir, pero quiero decir, la maldad está ahí. Y la maldad no estamos hablando. Es decir, cuando uno quiere cobrar por un zulo de 30 metros 1.500 euros, eso es maldad. Eso es maldad. Es tuyo, pero eso es maldad porque estás robando. Y podemos ir cuando yo te cobro, y podemos ir cuando yo te estoy, como lo que decíamos antes, este crowdfunding de la familia, que cuando yo te vengo a quitar impuestos cuando sabes para qué se usó, porque ha sido público en televisión, y me cobras 125.000, eso es maldad, aunque seas un órgano ejecutivo del Estado. Eso es maldad. Es decir, y todo eso es decir, por eso dice que Dios dice, y Dios lleva a los príncipes vagando, solos, despistados, como que dice, porque traen maldad. Y cuando eres autoridad, yo como pastor soy autoridad, si manipulo a la gente, si trato de llevar a la gente a mi terreno, eso es maldad. Eso es maldad, y por causa de eso viene la maldición, y la iglesia y la tierra deja de dar su fruto, y los manantiales se secan, se convierten en desierto. Eso es maldad. Y tenemos, quiero decir, cuando yo maltrato a mi esposo o a mi esposa, eso es maldad. Cuando yo maltrato a mis hijos, eso es maldad. Y cuando hago de maltrato, no estoy hablando de maltrato físico, solamente que por desgracia tenemos violencia de género, que sí lo hay, pero cuando yo no le doy a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos lo que tengo que darles, eso es maldad y eso es maltrato. Entonces, eso es lo que al final contamina la tierra, y eso es lo que al final hace que la tierra no sea ahí. Y ahora lo estamos viendo, nos estamos asustando, ¿verdad? España en muchas partes se está volviendo un desierto. ¿Por qué? Simplemente es por la maldad, porque hay gente que se está aprovechando, incendios, zonas como la Sierra de la Culebra, que es un sitio precioso, ¿verdad? Lo ves negro por la maldad de alguien que quiere poner un campo eólico o un campo de placas solares para ganar dinero, y no le importa quemar el monte o pagar a alguien, un pirómano o alguien que no es pirómano, para que prenda fuego con las condiciones geniales para que eso se extienda. Eso es maldad. Son los síntomas de una sociedad enferma, ¿no? Sí. Cuando hablamos de una sociedad enferma, vemos los síntomas. Cuando tu cuerpo está enfermo, tienes síntomas. Tienes fiebre, tienes infección, tienes muchas cosas que te están manifestando, te están dando señales, ¿no? Sí. El cuerpo manda señales. Pues la sociedad manda señales, ¿no? Cuando vemos la violencia, cuando vemos el índice de abusos sexuales o de violaciones que se está disparando, cuando vemos los índices de la criminalidad, cuando vemos ese tipo de cosas, incendios, cuando vemos injusticias, cuando vemos sistemas... la propia sistema que no funciona, el sistema de salud, que te está dando cita para dentro de un año, para una revisión, un especialista, cuando estás... son síntomas de una sociedad enferma, ¿no? Y claro, la maldad nos han enseñado de que es alguien perverso, malvado, oscuro, que está maquinando una maldad. No, la maldad está en nuestros corazones, por el egoísmo es maldad, porque antepones siempre lo tuyo a los demás. Muchas veces la codicia, la envidia, son síntomas de maldad, que hay maldad en nuestro corazón. Entonces, si estamos alejados de Dios, ¿qué predomina? La maldad. La maldad toma el control. Cuidado, que no hablo de la lucha del bien y del mal, como si fuera esto dos fuerzas que se oponen, que se necesitan la una a la otra, como que Dios necesita el mal. No. Lo que pasa es que ante la ausencia de luz hay oscuridad. Claro. No, la oscuridad no existe, la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Sí, no, y al final tenemos que darnos cuenta que lo que tú dices, quiere decir que a veces nos han presentado la maldad como alguien que tiene que ser un asesino, un psicópata. No. La maldad es lo incluso contrario. Con malas intenciones, claro, que hay intenciones malvadas. La maldad es lo contrario de bendición. Eso es. Es decir, entonces tú siempre, cuando tú no bendices, estás maldiciendo.
Es decir, y esto es sencillo. Un abrazo es una bendición. Eso es. El que le viene, tiene ocasión de hacer el bien y no lo hace, dice la palabra, le es contado por pecado. O sea, claro. Hay pecado de acción y pecado de omisión. Claro, claro. Tú pasas por la autopista y hay una persona que necesita tu ayuda y no le asistes, es un delito. Porque estás omitiendo, es un mito de omisión de auxilio. Pues aquí estamos lo mismo. Cuando tú no bendices, porque puedes. Si no puedes, no puedes. Pero si tienes la ocasión de dar un abrazo, claro, sonreír, y no lo haces... Algo sencillo. O sea, quiere decir que a veces no... A veces una sonrisa. Sí, sí. O sea, eso es bendecir. Es decir, pero siempre que no lo hacemos, estamos aplicando la maldad. Estamos negándole el bien, que quizás es hasta peor. Claro. Porque alguien decía, un ateo, dice, o sea, ¿tú crees que yo me voy a ir al infierno y no me avisas? O sea, ¿tú eres creyente y verdaderamente crees que si no creo en Jesús no me estás avisando? ¿Realmente eres creyente? O sea, ¿eres un cristiano? Digo, y me llevo, si tú conoces a alguien y sientes compasión por esa persona y no le hablas del amor de Dios, ¿le estás quizás negando la oportunidad de conocer a Dios? ¿Le estás maldiciendo? ¿Le estás condenando? Es para pensar, ¿eh? No, es que es una realidad. Es decir, siempre que negamos el bien a alguien, en realidad estamos dejándole expuesto a la maldad. Y esta es la realidad. Y tenemos, por eso hay muchas cosas que están sucediendo en los colegios, en los institutos y tal, que dicen, no es malo. Sí, o sea, porque no es bueno, no les viene bien, no les ayuda. Como no les ayuda, estamos dejándoles expuestos a la maldad. Y esto es muy grave. Por eso al final del Salmo, el salmista es muy interesante, dice, ¿quién será sabio para escuchar estas cosas? ¿Quién será sabio, verdad? El que tenga oídos para oír, claro, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, al final lo que está diciendo es, vale, os he metido 40 y tantos versículos de Salmo, muy interesante. Os lo he dejado preparado incluso para si queréis hacer un corito, tiene estribillo, pero vamos a lo importante. Es decir, todo esto que hemos hablado, todo esto que habéis leído en el Salmo, ¿qué vais a hacer con ello? No, y yo creo que este es el gran problema, porque yo creo que esto pasa como el 1 de enero, ¿no? Que es el día de hacer propósitos. Voy a estudiar inglés, voy a ir al gimnasio. Voy a pagarlo. Luego ya esto es una segunda... Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Sí, porque... Pensaba que estar apuntado ya te garantizaba... No, yo voy a ir por lo menos para recoger las cosas de la taquilla. Una suscripción como... Entonces quiero decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque vale, hablamos de una sociedad enferma, hablamos de la iglesia, hemos hablado de los olivos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Porque si no... En realidad, ¿qué estamos haciendo? Nada, que este es una conversación de bar donde nos damos cuenta de tal vez lo complicado que está y lo difícil que está todo, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Y entonces el salmista anima a volverse a Dios, a clamar a Dios, a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque no está sordo. Y porque Él quiere escucharte, pero quiere que tú le pidas. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es un caballero. Nunca se va a meter como elefante en cacharrería en tu vida. De hecho, si leemos el famoso versículo de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo no empujo la puerta. Yo sigo a la puerta y llamo. Pero si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tenemos que decirle, Jesús, creo que es el momento de abrir, ¿no? De abrir mi corazón. Llevo de creyente 30 años, pero hasta ahora no te he abierto. A la gente me pregunta, ¿pero en qué, Willy, tú en qué notas? Digo, mira, yo noto que la gente ha abierto su corazón a Jesús en que tiende a la bendición. Puede meter la pata, puede equivocarse, puede hacer cosas que no son bendición, que son maldición, pero normalmente es una persona que bendice. Y puede estar mal, puede estar sufriendo problemas, pasando dificultades, por situaciones muy complicadas, pero siempre bendice. Y ya digo, puede bendecir con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra amable, que es algo sencillo, ¿verdad? Y a veces con muchas más cosas, pero ahí notas que esa persona
el Espíritu Santo está cambiando su vida. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, yo por lo menos tendía a la maldad, o sea, a la maldición. Es decir, yo primero lo mío, después lo mío, y si sobra algo, mío también. Y entonces, cuando conocí a Jesús, ha sido un proceso, no es algo inmediato, pero ha sido un proceso que me he ido acostumbrando a la bendición. Y a veces la gente te tacha un poco de ñoño, de moñas, de pusilánime, etcétera, pero a mí me da igual. Creo que hoy en día la sociedad necesita como nunca bendición. Así es. Bendición. Bendición porque es lo que fíjate que la palabra bendición habla del decir, pero también es una actitud, y hemos hablado aquí de pequeños gestos, hemos hablado de grandes hazañas. Empecemos por lo pequeño, ¿no, Willy? Claro. Porque queremos cambiar Sencillo. el mundo, pero cambiemos nuestro corazón primero. Claro. Cambiemos nuestro entorno, nuestra esposa, nuestros hijos, cambiemos el ambiente en casa, en el trabajo, y ya después, poco a poco, iremos cambiando el mundo. ¿Te parece? Claro, yo creo que sí, yo creo que es un buen principio. Gracias. Nada. Ahí queda el Salmo 107. Muchas gracias por acompañarnos. Te dejamos en la mejor compañía en radio y Solidaria Televisión. Un abrazo.